Entonces, les decía, no sé hasta dónde llegué, les decía que lo que quiere hacer Belgrano es darle algo concreto. ¿Por qué luchar? Porque si yo les digo, voy a luchar por la independencia, por la libertad, por la igualdad, esas son abstracciones. Yo no tengo nada, no tengo nada en la mano. Entonces, de pronto, la característica del símbolo no tiene que ver con la concreción de ese trapo, tiene que ver con las ideas que yo me represento, que yo proyecto en ese símbolo. Eso es una bandera. Entonces, cuando Belgrano crea una bandera y le pone colores, no importa, después vemos de dónde lo sacó, todo eso son disquisiciones que no hacen al valor real que tiene esa bandera. Es que ese ejército tenga algo concreto que pueda ver, que representa todo eso que él no les puede mostrar, ni tampoco a lo mejor les puede explicar en palabras, porque son conceptos profundamente complejos. Entonces necesita que ese símbolo, de alguna manera, los unifique, los haga más compactos en un sentimiento común. Es un hecho emotivo, chicos, es un hecho profundamente emotivo, que realmente yo nunca veo que se le dé importancia, ¿no? Es como que pasa como una cosa, un hecho, bueno, sí, se crearon los símbolos, bueno, sí, pero ¿por qué? ¿Y por qué la Asamblea del año 13 va a tener tanta, se va a ocupar de que ocurra? Bueno, porque es fundamental, porque nosotros somos seres emocionales y necesitamos asirnos de algo concreto para poder dar nada menos que la vida que se nos está pidiendo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que este hecho de Belgrano es un hecho trascendental, que no es verdaderamente valorado porque como todo se banaliza y como todo se hace superficial, ¿no? Yo creo que no tienen la dimensión de lo que significó este hito de crear Es que, una bandera. es que, profe, todavía seguimos con la mala historia, seguimos con la historia de los acontecimientos. Bueno, es que esto también fue un acontecimiento. Lo que pasa que si no le cargas eh, la intensidad valorativa, el acontecimiento pasa de largo, ¿no? Por eso nos estamos metiendo en la complejidad del fenómeno. Nos estamos metiendo en las personas, cuando nosotros decíamos, ¿se acuerdan en primer año cuando yo decía los sujetos sociales, ¿no? Los actores. Bueno, esto quiere decir los sujetos sociales. Bueno, vamos a detenernos en esta acción subjetiva, porque esta acción subjetiva tuvo que ver con un objetivo mayor y seguramente va a tener que ver con la victoria o no, no importa, pero va a tener que ver con una construcción simbólica de esa trama de significados que estamos cambiando. Esta gente estaba desarmando tramas. Esto es un contenido significativo. Cuando nosotros le damos la bandera a los chicos y le enseñamos esto es lo que tenemos que ver. Bueno, ¿y qué quiere decir ser iguales? ¿Y qué quiere decir la libertad? ¿Qué significa esto? Cuando nosotros decimos la palabra ¿qué significa? Lo que queremos decir es qué nos pasa a nosotros internamente cuando escuchamos esta palabra. Porque si no nos pasa nada, esta palabra tiene que ver con un contenido vacío, ¿sí? Entonces lo que quiere decir esto es que yo no la internalicé, la aprendí, la repetí,
y no la internalicé. Entonces, esto es hacer historia de otra manera, hacer historicidad, hacer socialidad, hacer espacialidad. Esto es lo que yo Profe, propongo. Sí, usted le daba clases a los chicos de secundaria, ¿verdad? sí. Y cuando intentaba explicarles estos temas y ya venían con un aprendizaje previo, ¿lo entendían? ¿Les costaba aprender todo este nuevo significado? ¿O seguían un poco trabado con Los, esta, como le digo? los chicos son divinos. Los chicos tienen lo que no tienen los grandes, que son plastilina. Los chicos son dúctiles. Absorben, no importa. Y si realmente lo que vos les decís entra en esa trama, deslegitima. Yo se los conté 1000 veces este ejemplo, pero creo que vale a lo que me estás preguntando. Un día tenía un discurso no sé si era el 9 de julio o 25 de mayo. Los chicos de la técnica no se van después del acto, vuelven porque tienen contraturno y siguen. Entonces volvimos al aula, tuvimos el acto y volvimos al aula. Y había habido un silencio tan grande en el patio, que yo cuando volvieron le dije, chicos, la verdad, estoy emocionada, porque me han escuchado tan bien, con tanto interés, le digo, yo les agradezco. Y un pibe, el último, sentado con una pata arriba del banco, atrás, me dijo, ¿sabe qué pasa, profe? Usted cree en lo que enseña. Y bueno, esto es, me parece, la clave. Si yo no creo en lo que enseño, si yo agarro contenidos que me manda cuando dice, el contenido prescriptivo del diseño es que tenemos que dar todo. No, eso es mentira, eso lo dicen los inspectores que no tienen la más pálida idea de lo que quiere decir contenidos prescriptivos en un diseño. Prescriptivos quiere decir que hay una serie, digamos, a ver, contenido, si yo tengo que dar, qué sé yo, en octavo, en segundo, tengo que dar Revolución de Mayo, o tengo que dar, no sé, el modelo agroexportador, bueno, está bien, me tengo que situar en ese contexto. Pero después, la significación de los contenidos los elijo yo. Y para que sea significativo, primero tiene que ser significativo para mí, como docente. Yo lo tengo que tener como un propósito. Lo primero que se tiene que plantear un docente es un propósito. Y después concretarlo en lo que quieran, estrategias, actividades, objetivos, lo que ustedes quieran. Pero primero yo quiero saber lo que voy a dar. ¿Y por qué lo voy a dar? Porque si no, es un contenido vacío. ¿Qué es lo que pasa? Es decir, el problema que tiene hoy gran parte de la docencia no son los chicos, son los docentes. A ver, reflexionemos un poco con lo que nos pasa. Si a mí me importa 3 cominos dar clase, y lo que estoy pensando es que, bueno, quiero pasar la hora, les voy a dar esas 3 cosas, les tiro un trabajo práctico y me voy, entonces después se enojan porque los pibes no le dan bolilla. Pero por supuesto que no le van a dar bolilla. Y los que hayan sido alumnos míos, acá tengo alumnos míos, que hayan sido alumnos míos, saben que lo que digo es cierto. Yo trabajaba con material del CBC en el colegio. Ahora, me sentaba con ellos a leerlo. Pero esto tiene que ver con un compromiso, chicos. Entonces, me parece que esto es lo que falta. Después elegimos lo que vamos a decir. Pero yo tengo que tener primero el compromiso de por qué. ¿Por qué? Esto es lo que está pasando. Cuando los chicos tienen problemas con un docente, eso es una relación, y en la relación son dos, es como una separación. Son dos los que tienen que ver con eso, no es uno solo. ¿Qué pasó con ese profesor como para que ese alumno responda de esa forma? Porque eso no pasa de la nada. Y bueno, tiene que ver con esto. Bueno, volvemos entonces. Les decía, dónde estaba, ni me puedo imaginar, pero bueno. Estábamos hablando de Belgrano, ¿no? Y de por qué entonces él en este momento
que estamos ahí nomás en el 12, ¿no es cierto? En 1812 todavía no tenemos nada, sin embargo, ahí él considera que ya hay que plantear otra cosa. Como les dije, la obra de Monteagudo, llega a San Martín y motorizan con Alvear la creación. Después Alvear se va a ir para el otro lado, pero bueno, en este momento se da lugar a la Asamblea, se llama Asamblea Nacional Constituyente. Fíjense, aparece la idea de nación. La idea de nación no es la idea que se va a constituir después. La idea de nación es casi muy juntita a la idea de Estado. Yo después, cuando trabajemos 1820, cuando trabajemos unitarios, federales, formas de Estado, voy a volver a estos conceptos y vamos a volver a la diferencia. En este momento, en realidad, digamos, cuando se habla de nación desde la Asamblea, lo que se está tratando de lograr es que no se disgreguen los diferentes espacios del virreinato. O sea, que de alguna manera esa idea los unifique en un Estado. Aun cuando todavía no estamos hablando definitivamente de cómo va a ser, pero hay algo que ya está clara en esa Asamblea Nacional Constituyente. No va a dictar constitución, es verdad, pero sí se va a declarar soberana. Y acá tenemos el primer cambio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la Junta se declaró a nombre del rey don Fernando VII. Si yo digo que la Asamblea se declara soberana, lo que estoy diciendo es que por encima de la Asamblea no existe nadie más. Sin embargo, no declaramos la independencia todavía. ¿Por qué? ¿Por qué pasó? Digamos, ¿por qué nos quedamos a mitad de camino? Bueno, ahí están los debates en la Asamblea. Ahí están los debates. En realidad, si vamos al contexto internacional, en 1812 están reunidas las Cortes de Cádiz y cuando se enteraron de que muchos otros lugares juraron fidelidad al Consejo de Regencia y el Río de la Plata no, los declara a estas juntas insurreccionales. Insurreccionales quiere decir que están generando una rebelión, una insurrección. Por lo tanto, el correlativo es la guerra, y claramente la guerra está sucediendo. Por eso acá está instando en un gobierno que se declara soberano, no admite ningún gobierno por encima, pero no se atreven, tal vez la figura de San Martín, que se va a ir a la guerra y queda Alvear frena un poquito esta declaración de la independencia, pero hay algo en la Asamblea del año 13 que es profundamente significativo, y que es la obra de la Asamblea del año 13. La Asamblea del año 13 legisla como si fuera un Estado independiente, aun cuando no lo diga de derecho. ¿Por qué les digo eso? Porque miren, la Asamblea, ¿qué hace? Crea un poder ejecutivo desde lo político, que es el directorio, desde lo económico, acuña moneda, ¿sí? La moneda de un peso nuestra tiene el mismo cuño que la moneda de la Asamblea del año 13. Declara la igualdad de los indios y la supresión de la mita y el yanaconazgo y el tributo. ¿Sí? Curiosamente, miren qué interesante, yo les decía que los indios eran menores de edad, igual que las mujeres. No declaran la igualdad de las mujeres. Para tener derechos civiles las mujeres vamos a tener que esperar hasta 1926. Esto es como la Revolución Francesa. Los derechos del hombre y del ciudadano son del hombre.
cuando Olimpia de Gors quiere declarar la igualdad de las mujeres, está ahí la declaración, yo no sé si se las di en alguna vez, la pasan por la guillotina, como para que quede claro. Entonces, dijimos igualdad de los indios. Libertad de vientres. La libertad de vientres es la libertad de hijos de esclavos nacidos a partir del 31 de enero de 1813. Ustedes me dirán, ¿y por qué no declaró la libertad de los esclavos? Porque los esclavos negros eran una propiedad de los amos. Y declarar en ese momento la libertad de los esclavos hubiera implicado bancarse los juicios por la expropiación. Entonces no podía, la verdad, es una justificación. Algunos podrán decir, bueno, si hubiera sido lo suficientemente revolucionaria lo hubiera hecho, sí, probablemente, pero bueno, convengamos que tenían la guerra encima, que no tenían un Estado unificado todavía, y que bueno, en definitiva, dan un paso al frente, únicos, porque ni siquiera en Estados Unidos eso no se hizo. Estados Unidos... La opción era adelantarse a Lenin. No, la libertad de los esclavos se va a dar con la Constitución del 53. No, me refiero a cagarse en la libertad. Bueno, claro, bueno, sí, pero Lenin tenés un siglo después, ¿eh? Por eso, era adelantarse a Lenin. Claro, es un siglo después. La verdad, creo que fue un paso muy importante, igual. Un paso muy importante. La creación de los símbolos, el himno, el escudo, la bandera, la escarapela. Fíjense cómo le daban importancia a esta parte simbólica. ¿Qué me olvido? La supresión... ¿Este era el himno que era ofensivo para España? Sí, sí, porque en ese momento España es el enemigo. Es más, a la clase dirigente española los llamaban los mandones. La supresión del Tribunal de la Inquisición. Esto es un mérito del liberalismo, ¿no es cierto? No sé si me olvido alguna, por ahí me olvido alguna medida del año 13, pero realmente las reformas de la Asamblea del año 13 son profundamente significativas. Profe, ¿escuelas públicas puede ser? Sí, sí. En realidad ya había, el Cabildo tenía escuelas públicas. Pero como que le dio un impulso, ¿puede ser? Exactamente, exactamente. No sé si me olvido, a lo mejor hay algo también hay secularización de bienes eclesiásticos ahí también, algunos bienes, pero no sé, pero ahí me olvido de algún otro. Crea el Poder Ejecutivo, el directorio de Posadas y Alvear, y ahí ya la mano de Alvear de alguna manera la tira para atrás a la Asamblea. En el 15 se da un estatuto provisional, ya estamos de alguna manera manejándonos como un gobierno aparte, hasta que en 1816 el otro hito, ¿se acuerdan? 1810 primera junta a nombre del rey, 1813 asamblea, declaración de soberana, 1816 un congreso que se reúne en Tucumán un poco para bajar la animosidad que ya Buenos Aires estaba teniendo, con las cartas rajantes de San Martín, pidiendo, es interesantísimo ese documento para leer, que es donde él le dice, ¿no es cierto? Tenemos cocarda, estamos haciéndole la guerra a Fernandito, dice, ¿no? Y no tenemos independencia. ¿Y por qué se apura San Martín? ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente porque acá hay algo que es muy importante, es más, hay una independencia de Cuyo en forma provisional. Y en el 14, Fernando, o sea, ¿qué pasa en las relaciones internacionales? ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, Fernando vuelve a España, pero no vuelve con un rey constitucional como habían propuesto las Cortes de Cádiz.
la Constitución se anula, la PEPA, la llamada PEPA, viva la PEPA, era la Constitución del 12, la PEPA porque se dictó el día de San José. Se anula la Constitución y Fernando restaura un absolutismo anterior a todo lo que había pasado. Y no solo Fernando, un año después, en el 15, la Santa Alianza, después de la caída de Napoleón, restablece el absolutismo en Europa. Pero como bien nos enseña la historia nunca vuelve, chicos. Nunca vuelve. Después Marx, más adelante, va a decir, la primera se da como tragedia, la segunda como farsa, ¿no? En realidad, este absolutismo ya no se puede volver porque ya pasó, o sea, porque el cambio se efectuó, y una vez que se efectuó no se vuelve atrás. Vico decía que es como que se va hacia adelante, por ahí se retrocede un poquito, pero nunca todo para volver a avanzar, ¿no? Esto es un poco lo que pasa. Entonces, ya la declaración de la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, con algunas que faltan, curiosamente está el Alto Perú, pero falta la banda oriental, que estaba en manos de los portugueses, este congreso después se va a trasladar a Buenos Aires, en el 17, y en este congreso se va a dar el gran debate de qué forma de gobierno, porque claro, el problema es, bueno, muy bien, ya está, somos independientes. Bueno, pero ¿y qué forma vamos a tener? Bueno, en este congreso se debate las dos tendencias, la tendencia republicana y la tendencia monárquica. Y curiosamente en la tendencia monárquica está Belgrano, ¿no es cierto? O sea, Belgrano, en realidad Belgrano es muy bizarro lo que plantea Belgrano, porque Belgrano plantea una monarquía incásica, ¿no? Con centro incluso, en el Perú, y con justamente tratando de reflotar esta comunión con los aborígenes y la igualdad de los indios, y darle a esa monarquía una legitimidad. ¿Y por qué hace esto Belgrano? ¿No? Bueno, justamente porque en Europa no se estaban aceptando las repúblicas de ninguna manera. O sea, todo lo que no fuera monárquico iba a ser sangrientamente reprimido. Entonces, era digamos, de algún modo, una instancia intermedia para que no los pasaran por arriba y al mismo tiempo no perder lo que se había logrado, una monarquía constitucional. Por eso cuando uno lee la Constitución del 19, cuando uno la lee detenidamente, hay un reglamento del 17 y una Constitución del 19. Tiene una Cámara baja, que serían los diputados con representación de la nación, y un Senado que es aristocrático. Ahí están los que tienen fueros. ¿Por qué? Y bueno, porque de alguna manera se quería lograr una monarquía a lo inglés, una monarquía constitucional. Bueno, obviamente no va a haber lugar para la Constitución del 19, porque ya las autonomías provinciales y la confederación, yo lo pasé a Artigas, y ya las ideas de confederación, después vamos a hablar de las diferencias, qué es un sistema federal, qué es una confederación, son cosas diferentes. En ese momento se daban como sinónimos, pero no lo son. No es lo mismo un sistema confederado que un sistema federal. Después yo le voy a dar todo esto. En la asamblea del año 13, Artigas llega con instrucciones. No Artigas, los diputados de Artigas llegan con instrucciones de Artigas, que era justamente declarar la independencia, la igualdad, todo lo demás, pero un sistema confederativo. ¿Sí?
confederacionistas, dice. Claramente esto en Buenos Aires no va a ser aceptado y queda en la nada, se le rechazan las instrucciones y se regresan los diputados de Artigas. En el 19 hay una posición republicana que no acepta esta monarquía, pero no tienen relevancia en el Congreso, o sea, no logran imponerse en ese debate. Esto genera la caída del directorio en 1820 y la disgregación de las provincias con el sistema de autonomías provinciales que aparece en el 20 y que, completa este ciclo revolucionario en el cual se intentó sostener un gobierno unificado. O sea, el gobierno... Me perdí. ¿Cuándo aparece Artigas? No, Artigas está, bancando al gobierno de Buenos Aires, incluso lucha contra los portugueses para recuperar la banda oriental, la recupera, después se pierde otra vez, ¿sí? Pero cuando le manda a la Asamblea del año 13 sus diputados las instrucciones, la Asamblea se las rechaza. Y Artigas queda en lo que va a ser el predominio, después va a ser en la banda oriental y en el litoral. Incluso hace un estatuto, un reglamento en el 15, después lo vamos a analizar Artigas, por eso lo dejé aparte, que incluso algunos dicen que es una reforma agraria, en realidad no es para tanto, pero bueno, esto lo vamos a ver aparte. No solo Artigas, sino que las provincias del litoral empiezan a oponerse a estas medidas centralistas, no quiero decir unitarias porque no es unitarismo, estas medidas centralistas de Buenos Aires. O sea, primero aceptan, aun cuando no envían diputados al Congreso de Tucumán, pero el Congreso después se va a volver a Buenos Aires, o sea, Buenos Aires vuelve a insistir, vuelve a avanzar con el centralismo, y si bien este gobierno central de alguna manera está enviando fondos para la guerra, las provincias litorales empiezan a defender sus autonomías y no van a aceptar estos requerimientos del gobierno nacional. Cuando el gobierno nacional dicta la Constitución, esta Constitución no va a ser aceptada y va a ser desconocido el gobierno nacional. Por eso en el 20 lo llamamos sistema de autonomías provinciales. ¿Qué me preguntaban? No sé qué me preguntaron, chicos, no sé si algo... Bien, entonces, vamos a detenernos acá, porque después vamos a retomar este proceso del 20 en adelante, pero lo dejo acá, porque les quiero preguntar ahora a ustedes, antes de ¿cuánto tenemos? ¿Tenemos tiempo? $10 minutos creo, profe. Bueno, quisiera preguntarles a ustedes, no sé si alguno de ustedes leyó Fradkin. No, yo llegué a imprimirlo. Ninguno. Y todo, pero no pude leer. 4 páginas, profe. 4 páginas. Bueno, ¿leyeron las últimas páginas, como yo les dije? No, esa parte no. No. No llegué a ver los mensajes. Bueno. Se me chispoteó. Yo les pregunto, no importa, sin Fradkin, porque después léanlo porque es interesante lo que está planteando Fradkin, porque ¿saben qué hace? Un camino, un trayecto historiográfico de cómo se entendió la Revolución de Mayo. ¿Qué les parece, chicos? Podemos hablar, primero, ¿qué es una revolución? Una revolución tiene que ver no solo con la quiebra de un gobierno, eso sería nada más que un golpe de Estado, sino con la quiebra de estructuras, ¿no? Es
una quiebra de estructuras políticas, económicas, sociales, culturales. Es, como dice Guerra, una mutación cultural. Es decir, hay algo que cambió después de la revolución. Yo les pregunto, ¿fue una revolución, la Revolución de Mayo para ustedes? ¿Ustedes entienden que hay algo que cambió o que pusieron que cambió todo para que no cambiara nada? ¿Qué les parece? En mi opinión, y por las 4 páginas que leí, lo que propone el autor es que hubo algunos cambios que se pudieron llegar a concretar, pero hubo otras cosas que se mantuvieron y se sostuvieron en el tiempo, y apunta más por ahí a lo económico y a algunas estructuras sociales. Bien. Lo único que no lo podría decir ¿Quién es que está específicamente hablando? porque... ¿Quién es que está hablando, chicos? Porque no sé. Carlos Allé. Ale, Carlos, perfecto lo que estás diciendo. O sea, que hay estructuras económicas que claramente se mantienen. Esto vendría a ser con el marxismo, profe. Lo que se intenta cambiar es un poco el nombre, la superestructura, pero se mantiene la estructura del polo económico. O sea, no se termina. Mira, los historiadores marxistas... Desde un análisis marxista. ¿Cómo? Hola, profe. Desde un análisis marxista dirían ¿Quién que... habla? Me dicen quién habla, por favor. Camila. Camila, sí. Desde un análisis marxista diría que fue una revolución desde el ámbito político, no económico, porque se sigue manteniendo, si bien hubo cambios desde las partes hegemónicas, no hubo un cambio para los subalternos. Bueno, eso justamente es lo que dijeron los autores marxistas, ¿no? En la década del 90 hay algunos autores, incluso los textos que ustedes van a leer, algunos de los textos, por ejemplo el texto de Vitale, esto lo explica. Vitale no comparte esto, pero explica un poquito todo esto. Los autores marxistas dicen eso, bueno, al final, ¿a dónde estuvo la revolución? Si seguimos con los terratenientes en donde estaban, si la estructura económica cambió de dueño, pero siguió siendo la misma estructura, digamos, lo plantean de ese lado. ¿Ustedes pero comparten, no se puede, perdón, eso o no? No se puede, profesora, decir que fue un conjunto de revoluciones o un proceso de muchas revoluciones. A ver, decime tu nombre, mi vida, que no sé quién habla. Acuña, profe. Sí, Lorena. Sí, Lorena. A ver, ¿qué querés decir con eso? Claro, que si bien desde la reforma borbónica hasta llegar al 25 de mayo fue un proceso, sí, pequeños procesos, sí, hasta que se llegó al 25 de mayo y la primera junta, y después fue como un segundo proceso hasta llegar a la asamblea del año 13, sí. o sea, es como ciclos que De fueron avances. haciendo... Vos querés decir que son Exacto. avances. Sí. Bien. Yo comparto eso. Y Profe, yo creo... Sí. No, iba a decir mi opinión, pero no. Decila, por favor, Pablo. No, que, a ver, así como usted lo plantea, y como nos estuvo contando hasta ahora, hay un montón de revoluciones, o un proceso revolucionario en un montón de cuestiones y estructuras sociales, civiles, estatales. Tal vez esos procesos no se hayan reflejado tanto por ahí en lo económico. Entonces a mí me parece que lo que estamos discutiendo es una definición ideológica de lo que es una revolución. Porque un marxista ideológicamente te va a decir que una revolución implica necesariamente el cambio de lo económico, por ahí por sobre otros aspectos. Sin embargo, a lo mejor el término revolución implica todas las cuestiones civiles, sociales, estatales, etcétera, bueno, y las económicas. Acá estamos claramente en el punto a que quería llevar. Si nosotros tomamos de la historia
una mirada compleja y nos desprendemos de las ataduras ideológicas, podemos encontrar que seguramente a esa plebe que por primera vez podía elegir o podía decidir a quién quería que lo mandara en la milicia, que ese hijo de esclavo que no fue más un esclavo, ¿verdad? Que de alguna manera esa gente que escuchó por primera vez que también tenían derecho de ser libres o iguales, aunque no entendieran muy bien, aunque no lo concretaran, pero hay una transformación. Esto es un poco como lo que nos pasa hoy, chicos. Es decir, ¿hoy logramos sacar la violencia de género? No, pero sabemos que no es legítima. Ese es el cambio. Seguramente, para que ese cambio se materialice, vamos a tener que desarmar las tramas de significado. Y seguramente, todavía hoy, estamos en ese camino. Pero si yo hago de la revolución simplemente, como decían, la máscara, es una máscara, la ponen para esto, y es, bueno, pero en realidad no pasó nada, porque todos son iguales, porque se quedaron... Bueno, entonces, ¿a quién estoy sirviendo yo? ¿Realmente estoy haciendo un análisis? ¿O lo que estoy haciendo es minimizar lo que le pasó a esos grupos subalternos? A ese esclavo que ya no tenía por qué. A ese hijo, está bien, el otro habrá quedado, le faltará más tiempo, no sé. ¿No fue completa? No fue completa. Hoy tampoco es completa el tema contra la violencia de género, ¿o sí? ¿O podemos decir que estamos libres de eso? Sin embargo, ¿es legítimo para nosotros? No lo es. Bueno, esto es un avance. Después, el resto nos toca trabajarlo. Y esto es lo que yo me propongo que pase en las escuelas. Si yo quiero trabajar la igualdad, no puedo cristalizar la desigualdad. No puedo hacer que la persona crea que esa situación es la que le corresponde y que está buenísimo estar en esa situación. Entonces, cuando Moreno estaba pensando en difundir esto, es esto lo que estaba diciendo. Entonces, en esto para mí hay un cambio revolucionario. Ustedes me dirán, ¿ese cambio fue profundo? Sí, fue profundo. ¿Fue total? No, de ninguna manera. Porque si hubiera sido total, no estaríamos hoy discutiéndolo. Hoy estamos discutiendo la igualdad. ¿O creen que somos iguales? ¿O creen que esa igualdad se materializa? Profe, también, por ejemplo, en la época cuando estaba en la revolución, que Güemes, por hacer una guerra, lo terminan tratando como un salvaje, o sea, terminan, no sé si arrestándolo o teniendo que venir a Buenos Aires a dar como una declaración de por qué actuó contra las guerrillas españolas. Bueno, a todos, a Belgrano lo hicieron venir le dijeron de todo porque había perdido, el tipo cuando hizo lo que hizo, pero bueno. Yo creo que estos son hitos que hacen ver que la revolución de arriba no fue tanto como lo venían planteando. Es que yo pienso que es un proceso, Juan, que es un error a lo mejor querer estructurar arriba, abajo, subalternos. Eso está muy bien para Gramsci, lo entendemos, es claro, es concreto.